Rodrigo, si querés ingresar o abrir la cámara. Estoy con cámara abierta, micrófono cerrado, ahí estoy. Ahora sí, ahora te veo. ¿Se escucha bien? Se escucha perfectamente. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos y todas a otro acto muy significativo con autores de la Academia Argentina de Turismo y también con el aval y la participación de CONDET. Hoy volvemos a renovar la alegría, al menos yo siento eso que sentimos la semana pasada cuando presentamos el volumen 2, porque hoy se presenta el volumen 3, que seguramente también va a ser editado y seguramente verá la luz a finales de este año por nuestro nuevo polo editorial, por Educo, la editorial de la Universidad Nacional del Comahue. Solamente decir que estos actos enaltecen la agenda de actividades de nuestra facultad para este mes del turismo. Yo vuelvo a agradecer a las personas de José Luis López Ibáñez y Enrique Amadasi por la generosidad y la colaboración de contar con nuestra casa para que sea la caja de resonancia de lo que estos libros plantean. Vuelvo a insistir en la idea de que estos volúmenes que se están presentando, primero en este formato de los ciclos de charlas, luego en el formato de libro virtual y seguramente también después en papel, son un antes y un después de la reflexión de la situación del estado del turismo en Argentina, que no puede ser más oportuna en este contexto de profundo cambio de la actividad, ¿no? Ontológico, epistemológico, pero también teórico y práctico. Así que con eso invito a que todos los asistentes de hoy también sean multiplicadores de la lectura de los libros. Verdaderamente son un marco contextual. Yo cuando leí el primero y el segundo ejemplar, el primer y segundo volumen, pensaba, difícilmente una tesis en turismo pueda no reconocer los temas que acá se están tratando, ¿no? Esto que a veces le cuesta tanto a los estudiantes, como es el marco contextual o referencial. Y me parece que constituyen, y debemos referenciarlo así, un material de consulta, si no obligada, muy reflexiva e importante. Así que les doy la bienvenida, muchas gracias por estar presentes en otro día de semana. Ayer fue el Día Mundial del Turismo y esta es oficialmente nuestra actividad del Día Mundial del Turismo. Ayer había mucha oferta por todos lados, así que decidimos correrlo un poquito, hacerlo hoy, pero que sea este encuentro entre Facultad Turismo Comahue, Academia Argentina, CONDET, esta tríada que me parece que está haciendo de trabajo colaborativo, y ojalá podamos repetir algo así un poquito más cerca de diciembre cuando tengamos el libro aparecido, ¿no? El tercer volumen aparecido ahí en nuestra editorial. Muchísimas gracias y me quedo escuchando. Muchas gracias a todos y bienvenidos todos los autores y gracias por este tiempo. Muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras. Ahora vamos a darle el espacio al presentador oficial, que es José Luis López Ibáñez, que además de ser el compilador, está codo a codo organizando con nosotros desde la Secretaría de Extensión estas presentaciones. Así que, José Luis, cuando quieras comenzar a presentar los autores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de presentar este tercer volumen que estamos negociando con Rodrigo la posibilidad de llevarlo adelante a través de la imprenta. Estamos en la etapa donde todavía estamos viendo a ver si nos ponemos de novios nuevamente. Nos encantaría, el problema son básicamente los tiempos. Tenemos además 2 libros más esperando imprenta y la verdad estamos bastante ansiosos al respecto. Con Enrique Amadasi empezamos este proyecto hace ya un poco más de 2 años.
La verdad que creo que aquel mediodía que nos juntamos para pensar de qué manera podíamos llevar adelante esto, no pensábamos que podía llegar a tener esta repercusión. Sí lo soñábamos. Y estamos realmente muy contentos, sobre todo por dar la posibilidad de juntarnos un montón de profesionales que estamos desperdigados, que no siempre nos conocimos, no siempre tuvimos la posibilidad de trabajar juntos. Me da la posibilidad esto de participar en este rol de ubicar gente que uno ha leído, relacionarse con esas personas, intentar llevar adelante un proyecto en común, y afortunadamente casi todos los que hemos convocado han tenido la amabilidad de intentar participar del proyecto de una u otra manera. En algunos casos, en muchos casos, ya llegamos a 50 autores convocados y que han escrito su capítulo. Hemos tenido muy buen éxito. Obviamente nuestra expectativa es que se sume mucha más gente y que tengamos más miradas acerca de estas luces y sombras de estos años de desarrollo de la Ley Nacional de Turismo. Me toca entonces presentar este tercer volumen. Del tercer volumen hicimos una pequeña selección para que no sea demasiado larga. Y hemos elegido empezar hoy a través de la charla, del capítulo de Juan Pablo Falcón. Juan Pablo es licenciado en Turismo por la Universidad de El Salvador, magíster y doctor en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de La Coruña. Tiene experiencia en el sector público, referente técnico en el desarrollo turístico en el Ministerio de Turismo de la Nación, director de Desarrollo y Calidad Turística de la Provincia de Buenos Aires. En el sector privado ha trabajado en empresas de turismo receptivo en Argentina. Es consultor independiente, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, donde compartimos nuestra actividad, en UADE y en la Universidad de El Salvador. Entonces, me complace en presentar en este momento a Juan Pablo Falcón. Bueno, muchas gracias, José Luis, por la presentación. Bueno, en primer lugar, agradezco a la Universidad Nacional del Comahue, ¿no?, por habernos dado la oportunidad de presentar este tercer capítulo. Y bueno, a Enrique Amadasi y José Luis por forma particular por haberme invitado, ¿no?, a colaborar con este proyecto. Así que bueno, ya ahí vamos compartiendo. Me indican si se ve bien. Se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, perfecto, sí. Bueno. Arrancamos con la presentación. Voy a tratar de ajustarme lo máximo posible a estos 15 minutos. Así que bueno. El capítulo es sobre las estadísticas turísticas en Argentina desde 2005, o sea, con la creación de la Ley Nacional de Turismo, hasta el 2019, ¿no?, que hicimos el corte de estos primeros 15 años. ¿Sí? Primero, va a hablar un poquito la vinculación, ¿no?, de la estadística, el papel de la estadística en la ley, y después nos vamos a enfocar más que nada en los que son los operativos que se hicieron de estadística en este periodo. Bueno, la ley, como bien contábamos, fue sancionada en el año 2005, y justamente lo que indica es que la autoridad de aplicación debe propiciar por la investigación en el campo del turismo. Se habla de la investigación, pero quizás falta en detalle, ¿no? Falta en detalle lo que sería, qué implicancias de investigación, ¿no? No mencionar la palabra por ahí estadística, así como se menciona otros aspectos del turismo como la calidad, la promoción. Estadística lo ponemos en lo que es investigación, pero por ahí faltaría, digamos, manejar o explicar un poquito mejor el manejo de datos como herramienta para la gestión turística, que no está
plasmado explícitamente, ¿no? El tema de estadística como evidencia para tomar decisiones, ¿no? La importancia que tiene. Quizás en la ley abarca en campo de investigación, pero faltaría por ahí que estuviese plasmada de manera más exacta. De hecho, no se hace mención sobre dentro de los componentes que debería incluir el futuro plan federal estratégico, ¿no? Que planteaba la ley en su momento. Sin embargo, más allá de la inexistencia de un Plan Nacional de Estadística, podemos hablar de una consolidación de un sistema nacional de estadística de turismo y de estudios de mercado. Esto se pone en evidencia en estos 3 operativos que se han desarrollado, algunos de ellos durante todo el periodo y otros que se han sumado en los últimos años, ¿no? Pero muestran la continuidad. Ellos son la EOH, la encuesta de ocupación hotelera, la ETI, encuesta de turismo internacional, y la EBIT, encuesta de viajes y turismo de los hogares. Antes de ver en detalle cada una de ellas lo que ha evolucionado, por ahí creíamos que era importante hacer como un breve repaso de las diferentes clasificaciones del turismo y la combinación que podemos hacer entre ellas, ¿no? Como clasificación inicial hablamos del turismo interno, emisivo y receptivo. Cada una de ellas tiene diferentes consecuencias económicas, pero si las combinamos, ¿sí? Tenemos unas nuevas formas que podemos hablar de turismo nacional, internacional e interior, ¿sí? Dentro del nacional incluimos a lo que sería el turismo interno y el emisivo, ¿sí? O sea que realizan los residentes, en este caso en Argentina. Internacional es el receptivo y emisivo en territorio argentino, emisivo que realizan los residentes hacia el exterior, receptivo los no residentes hacia Argentina, y el turismo interior, que muchas veces por ahí se confunde con el turismo interno, ¿no? El interior es el que se realiza dentro de las fronteras del país, tanto interno cuando lo realizan los residentes y receptivo cuando lo realizan los no residentes. Podemos ver justamente que los 3 operativos engloban estas formas de turismo. La EBIT, el turismo nacional. La ETI, turismo internacional, y la EOH, el turismo interior. Con respecto a la EOH, vamos a empezar a hablar que su objetivo justamente es medir el impacto del turismo interior sobre la actividad de los establecimientos hoteleros y parahoteleros. Vamos a ver que presenta diferentes indicadores, tanto desde la oferta como desde la demanda, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. En cuanto a los organismos que participan, está el Ministerio de Turismo y Deportes en la actualidad, el INDEC y direcciones provinciales de estadística, ¿sí? En relación al inicio, desde el año 2004, en forma continua, tenemos serie de datos de la EOH, así que es algo que es muy importante. Ya en este momento, 2004 a 2021, son 17 años que tenemos datos de manera continua. Entre las principales variables que mide son varias, pero bueno, nos interesan lo que es las habitaciones disponibles, establecimientos disponibles, plazas disponibles, todo esto, y también ocupadas, ¿no? Habitaciones, plazas disponibles, ocupadas, porcentaje, la tasa de ocupación hotelera, ¿sí? La estadía medio, las pernoctaciones, la cantidad de viajeros, ¿sí? Información que es muy, muy importante, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos una serie a lo largo de todos estos años. Con respecto a la muestra actual, si hacemos el corte en el 2019, es de 3.000 establecimientos en aproximadamente 49 localidades del país y se realiza de manera mensual. En cuanto a las localidades que se realizan, las 49 abarcan las 6 regiones turísticas del país. Podemos ver en cada región las provincias o distritos que incluye. Y en la última columna vemos justamente las localidades donde se lleva a cabo el operativo en el 2019, cuando fue el corte de este proyecto. En cuanto a la evolución de los destinos, la evolución que tuvo la EOH a lo largo de los años, en el 2004, que es cuando había empezado, justamente empezó antes, cuando estaba justo la ley ahí por salir, se habían empezado con 17 destinos turísticos. En el 2006 se sumaron otros 14, 2007 13 destinos, se agregaron 4 en el 2010, y la última incorporación fue en el año 2017. Esto da la suma de los 49 localidades que se realizan en la actualidad, ¿sí? Podemos ver una gran evolución, ¿no?, en lo que ha sido esta encuesta a lo largo del periodo que estamos analizando.
A modo de ejemplo, en lo que es la evolución en datos del turismo interior, que mide la EOH, podemos hablar, por un lado, el porcentaje de ocupación en plazas hoteleras, y por otro lado también es importante lo que es la cantidad de viajeros hospedados en los destinos, ¿sí? En el primer caso, podemos ver que, por un lado, a modo de ejemplo, en destinos como Villa Gesell o Salta, si vemos así de manera rápida, podemos observar que la ocupación, ¿sí?, en términos relativos, el porcentaje de ocupación del destino disminuyó unos puntos, ¿no? Por ejemplo, Villa Gesell tenía en el 2005 24,1%, 2019 21,4%, ¿sí? Y Salta de 37,3% a 35,9%. Pero ¿qué pasa? Tenemos que también tener en cuenta la cantidad de visitantes que se recibieron, ¿sí? En el caso de Villa Gesell, podemos ver cómo aumentó de 247.000 a 344.000 los visitantes, perdón. Y en el caso de Salta también creció de 454.000 a 718.000. ¿Esto qué nos puede indicar? Que quizás la cantidad de la oferta hotelera puede haber crecido, ¿no?, a mayor ritmo que lo que es la cantidad de visitantes. Por eso es que nos da una ocupación menor, el porcentaje de ocupación, si comparamos. Caso contrario, podemos verlo en otro destino como Mar del Plata, en donde la ocupación en 2019 fue del 27%, la anual, ¿no? Que si la comparamos con el 2005, podemos ver que aumentó en 2 puntos porcentuales. Sin embargo, si vemos la cantidad de visitantes, 2005 o 2019 versus 2005, podemos ver que disminuyó, ¿sí? También la EOH nos permite medir la evolución entre viajeros residentes y no residentes, ¿sí? Podemos ver que hemos elegido los 8 destinos que, digamos, los viajeros no residentes tienen un peso muy importante, ¿no?, como para poder hacer esta comparación. Entonces, los destinos están Ushuaia, Puerto Madryn, Calafate, Bariloche, Ciudad de Salta, Puerto Iguazú, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires. Podemos ver, por ahí no sé si se ve bien el cuadro por el tamaño, pero en color azul estamos mostrando justamente los datos del año 2019. En color verde los datos de 2005, ¿sí? Podemos ver cómo la relación residente-no residente creció a favor de los residentes en todos los destinos, en varios puntos. El único destino de estos que estamos analizando en el que disminuyó la cantidad de residentes es la ciudad de Mendoza. Por lo tanto, si vemos el otro cuadro, el de no residentes, justamente podemos ver cómo disminuyó la participación de este grupo, excepto, bueno, como dijimos, en la ciudad de Mendoza. Esto es un dato interesante que nos proporciona la EOH, ¿no?, a lo largo de este periodo de 15 años. En cuanto a oportunidades de mejoras de la EOH, podemos hablar de la representatividad, de la cobertura, ¿sí?, ya que en el 2005 podemos ver que las localidades incluidas reunían el 80% de las plazas disponibles en la región. Al irse, por más que se hayan ido sumando localidades, como hemos visto, de 17 a 49, de todos modos, la cantidad de oferta de plazas, que se ha incrementado tanto, ha hecho que la representatividad haya bajado bastante. De hecho, en algunas provincias tenemos menos del 40% de las plazas representadas en la EOH. Por lo tanto, a veces es un poco difícil poder expandir los datos, ¿sí?, para que sean representativos a nivel provincial. Bueno, ahí está la necesidad justamente de actualizar las localidades incluidas en el operativo. Otro asunto para tener en cuenta y mejorar son el tema de los establecimientos de alquiler temporario, ¿no?, algo que en el 2005 era prácticamente inexistente, y hoy en día ha tomado, digamos, un peso tan importante que en ciertos lugares la oferta de este tipo de establecimientos supera a la oferta de establecimientos tradicionales. Pero ¿qué sucede? Por sus características hacen que la metodología de la EOH no sea válida para implementar en este tipo de alojamientos. Por eso está como desafío ver, que es el desafío quizás para los próximos 15 años, así como estos 15 analizamos la EOH, que estuvo muy bien el crecimiento, quizás como desafío sería implementar una forma de medir que sea viable este tipo de alojamientos. Otro operativo, la ETI, Encuesta de Turismo Internacional, cuyo objetivo es justamente medir el flujo y gasto de los visitantes no residentes durante su permanencia en Argentina y de los visitantes residentes de Argentina durante su permanencia en el exterior.
En este caso participan también los mismos organismos, con la ayuda, vamos a ver también de lo que es migraciones. ¿Qué buscamos? Conocer las características de los viajes, motivaciones, ¿sí? El gasto turístico. Participantes Mintur Indec, ¿sí? Y lo que es el inicio fue en el año 2004, en forma continua, con algunas modificaciones en la metodología en el año 2016, 2019, pero bueno, desde el año 2004 en forma continua. Y también hay antecedentes en el año 1996 y 2001, de encuestas de turismo internacional. Bueno, como ya dijimos las variables que se miden, no quiero perder mucho tiempo en esto. Residencia, que es muy importante. Algo, siempre siguiendo a la OMT, tratar de hablar de residentes y no residentes, no tanto de argentinos y extranjeros, porque lo que importa no es tanto la nacionalidad, ¿no?, sino dónde vive la persona, ¿no? Por una cuestión económica del turismo, origen y destino, es preferible siempre hablar de residentes y no residentes. Cuanto a la muestra, la cantidad aproximada de encuestas actualmente es de 85.000 encuestas por año. La periodicidad se presenta informes de manera mensual con los datos de Ezeiza y de Jorge Newbery, que abarca el 80% de los lugares que se están midiendo, y los informes trimestrales que incluyen más detallado estos 2 aeropuertos sumados a los otros puntos donde se realiza la encuesta, ¿sí? Que en la actualidad vemos que es, como dijimos, Jorge Newbery, Aeropuerto de Ezeiza y Puerto de Buenos Aires, el Aeropuerto Internacional de Córdoba, y en Mendoza, el aeropuerto, y justamente el paso del Cristo Redentor con Chile, ¿sí? En conjunto representan el 50% del movimiento turístico internacional. Es importante como fuente complementaria la información que nos brinda Migraciones, ¿sí?, en sus 197 pasos, pero bueno, es como algo complementario porque tiene sus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que es los datos que nos da Migraciones, justamente lo que nos indica es la nacionalidad de los pasajeros, de los visitantes. No nos indica justamente su residencia. Entonces hay que hacer todo un trabajito, ¿no?, de limpieza para poder trabajarlo. Tampoco aporta datos sobre motivación y los destinos del viaje, ¿sí? Entonces, bueno, es de vital importancia la información de la ETI, pero bueno, complementando con los datos que nos da Migraciones. En cuanto a la evolución, comenzó en el 2004 con 3 puntos, ¿sí? Después, en el 2005 se habían sumado 3, que estuvieron por un año. En el 2010 se sumó el aeropuerto de Córdoba, y en el 2017 se sumaron 2 puntos, que tenemos justamente los que son en la actualidad, los 6 actuales, que son los 2 de Mendoza, ¿sí? En cuanto a la evolución, hemos elegido mostrar, por ejemplo, la evolución del transporte por vía aérea, entradas por vía aérea, ya que se concentran en más o menos el 85% de llegadas y entradas al país, internacionales, en el aeropuerto, de Ezeiza y Aeroparque, ¿no? Es importante también tener en cuenta los términos relativos, no solamente por ahí los absolutos que uno ve, pero está bueno ir comparándolo con otros aspectos. Entonces, por ejemplo, la relación anual entre llegada de turistas y salidas, podemos ir viendo cómo ha ido cambiando, entonces podemos ver la proporción dentro de un mismo año, y después cómo ha variado a lo largo del periodo, y también compararnos esos porcentajes con el mundo, ¿no? Pensemos que durante este periodo la OMT habla que por vía aérea los viajes internacionales subieron un 117%. A nivel general, un 72%. Pero bueno, vía aérea, para comparar lo mismo, 117,7%. En Argentina creció en ese periodo un 23,4%. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta estos valores, ¿sí? En cuanto al crecimiento del turismo emisivo en Argentina en este periodo fue del 146%, o sea, 2,5 veces creció el turismo emisivo del 2005 al 2019. Los años que hubo mayor cantidad de llegadas fueron 2010, 2011 y 2019, que fueron los récords en este periodo. 2010, acá lo que indico, fue el de mayor crecimiento interanual, porque bueno, justamente el año 2009 ha habido crisis mundial, pandemia, ¿no?, que ha afectado mucho al turismo. Después se presenta del 2013 al 2016, es como un quiebre, se da vuelta y empieza a disminuir, ¿sí?, la cantidad año a año, la cantidad de turismo receptivo, para darse vuelta nuevamente un crecimiento en 2017
¿sí? A partir de 2017, 2018 y 2019. ¿Sí? En cuanto al turismo masivo, podemos ver justamente que aumenta año a año interanual, excepto los 3 que ahí estoy mostrando, son los únicos años que disminuyó la variación interanual. Después el resto va en crecimiento, como dijimos, de punta a punta, es un 146%. Y acá podemos ver bien el saldo entre entradas y salidas. Hasta el 2013 nos daba un saldo positivo en la cantidad de visitantes, y a partir de justamente 2013, 2014 hay un quiebre que el balance da negativo, sin cantidad de visitantes, excepto en el año 2014 que dio compensada, digamos. ¿Sí? Oportunidades de mejoras rápidamente. La ETI no contempla todos los destinos del país, sino los 13 que considera principales. Entonces quizás habría que actualizar esos destinos, ya que también esto nos provoca que haya un problema para desagregarlo por provincias. ¿Sí? Después también lo que es el cambio en lo que es metodología, también hubo criterios de lo que se considera viajero receptor, entonces a veces ahora tiene más peso lo que son las entradas, los ingresos terrestres que lo que tenía antes, entonces por ahí es como que hay medio un gris de ver, digamos, la parte que se solapan ambas metodologías, ¿no? Para trabajar en eso. ¿Sí? Por último, la encuesta de la EBIT, de viajes y turismo en los hogares, cuyo objetivo es justamente medir la evolución de los viajes turísticos realizados por los hogares argentinos, sus características y computar aspectos sociodemográficos que permitan caracterizar los turistas residentes. ¿Sí? Justamente se indaga por los viajes turísticos que realizaron los habitantes de hogares en los 2 meses anteriores. También se preguntan los que tienen proyectados para los próximos 2 meses. Esto nos da datos tanto de turistas, excursionistas, viajes dentro del país como fuera del país, ¿no? Y algo importante también, ¿quiénes no viajaron? ¿Y por qué no viajaron? Algo que si no tuviéramos, esto es importante en esta encuesta, porque las otras encuestas que se realizan en destino, ese porcentaje de la población no lo tenemos, no lo podemos abarcar. Entonces, bueno, eso creo que es de los aspectos de mayor utilidad, ¿no? Que nos aporta la EBIT. En este caso está a cargo del Ministerio de Turismo y Deportes, no participa el INDEC. Se hace en forma continua desde el año 2012, pero podemos citar como antecedentes la encuesta de Turismo Nacional en 1974 y también otras encuestas realizadas en el 2006 y 2011. ¿Sí? Bueno, variables que mide ya estuve más o menos mencionándolas. Y bueno, permite caracterizar los perfiles de los pasajeros, de los viajeros, como ya nombré recién. En cuanto a la muestra, son 5.000 hogares residentes, ¿sí? Que equivalen a 16.000 personas, que se llevan a cabo en las principales ciudades del país, o sea, en las capitales provinciales y en ciudades de más de 100.000 habitantes. Por lo tanto, concentran el 65% de la población de Argentina. El universo que se toma para este operativo replica la cobertura de la encuesta permanente de hogares, la EPH del INDEC. ¿Sí? Se realiza de manera trimestral. Donde se realiza, y ya fui nombrando, y ahí podemos ver las ciudades que mencioné, son en total 32 aglomerados urbanos, ¿sí? Capitales y ciudades con más de 100.000 habitantes. Como muestra de antecedente, de 1974 tenemos la encuesta de Turismo Nacional que ya mencionaba. Justamente esta es la portada del libro, ¿sí? Fue el primer operativo turístico realizado en Argentina, junto entre el INDEC y la Dirección Nacional de Turismo, y fue coordinado por el doctor Enrique Amadasi. Si vemos la evolución, para ver rápidamente y finalizar, de los turistas internos, en este caso estamos midiendo 2012-2019, que es cuando tenemos una serie continua, ¿no? La cantidad de viajes disminuyó un 14,4%, y si vemos a lo que serían las puntas, en 2013 fue en el que hubo más viajes de turismo interno, hubo en total 53,68 millones de viajes. En cambio, en el 2016 fue el que menos viajes tuvo, ¿sí? De turistas internos, que fue 43,4 millones de viajes. Bueno, uno de los principales aportes ya los mencioné, que es justamente dimensionar las personas que no viajan y por qué no viajan. Y también podemos notar que hubo una disminución de la proporción de personas que realizaron al menos un viaje con pernocta al año, ¿sí? Podemos ver que los años que tuvo un pico, el pico
digamos, de más viajes fueron el año 2014-2015, con el 48%, y de los encuestados, y en el 2019 fue el año menor, con el 38,6%. Oportunidades de mejoras también, lo que es la representatividad de la cobertura de la EBIT, ya que, bueno, queda fuera más o menos el 37% de la población argentina, ¿sí? También volvemos al tema que tenemos datos a nivel regional, y a veces es, cuando queremos llevarlo a nivel provincia, los datos por ahí no son tan reales. Entonces hay una necesidad de crear una cobertura que permita poder tomar datos fiables del comportamiento según provincia, ¿no? Es algo, un reclamo que tienen las provincias. Y otra cosa es la herramienta, ¿no? Que por ahí se utiliza la guía telefónica, son llamados a teléfonos fijos. Entonces por ahí podemos tener un tema que puede haber un sesgo, ya que gran parte de la población hoy en día, una cosa era el año 2012, pero ahora en el 2019, bueno, ni hablar ahora, el tema de teléfonos líneas fijas, gran parte de la población no tiene en sus casas líneas fijas, ¿sí? O los que tienen a veces se da que es un porcentaje de gente mayor, ¿sí? Pero bueno, por el momento es la herramienta que se utiliza por una cuestión económica, recursos, bueno, es lo que se sigue utilizando. Bueno, esto puede tener un sesgo como consecuencia, entonces quizás necesidad de contar con un uso de Big Data para la medición de los datos, de los hábitos, ¿no? Sería algo importante para incorporar y ir mejorando esta herramienta. Así que bueno, muchas gracias y por la atención, y bueno, después volveremos con las preguntas. Muchísimas gracias. No, de nada, de nada. Ahí dejo de compartir. Me toca ahora una nueva presentación. Como muchos de los que están aquí asistiendo al encuentro son seguramente estudiantes y por lo tanto seguramente jóvenes en esto del turismo, piensan que siempre el turismo tuvo la importancia que puede llegar a tener hoy. No es así, como vemos en el informe hoy, en la presentación de Pablo, recién en el 74, mi compañero de andanzas en esto de armar este proyecto de investigación, Enrique Amadasi, llevó adelante un proyecto que trataba de mostrar qué es lo que estaba pasando en materia de turismo en la Argentina. Unos años después tuvimos la suerte de que investigadores desde el punto de vista económico se adentraran en la actividad turística y empezaran a investigar en materia de turismo. Es así como conocimos a la disertante que viene a continuación, que es la doctora Natalia Porto. La doctora Natalia Porto es doctora en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, profesora titular de Economía Internacional y de Crecimiento Económico, Turismo, Medio Ambiente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es directora del Instituto de Investigaciones Económicos de dicha universidad, y la doctora Porto ha dirigido numerosos proyectos de investigación, posee varias publicaciones en revistas internacionales y nacionales, y tiene una amplia participación en congresos, seminarios, jornadas relacionadas con la especialidad. Para mí es un inmenso placer presentar a la doctora Porto en esta presentación del tercer libro de nuestra investigación de los 15 años de la Ley Nacional de Turismo. Natalia, muchísimas gracias por participar. Ahí, estaría desactivado. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a la universidad, a José Luis y especialmente a Enrique, que es el que nos invitó a armar el capítulo del libro. Voy a compartir pantalla, a ver si ustedes ven, me dicen, y si me escuchan bien y se ve bien. Te escuchamos muy bien y te vemos muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces les voy a contar un poco el capítulo que nosotros hicimos. Yo lo hice en colaboración con Carolina Inés García, que es una excelente colaboradora, y nosotros pertenecemos al Instituto de Investigaciones Económicas de
la Universidad Nacional de La Plata. Como dice el título del capítulo, el tema es el financiamiento de la política turística nacional en Argentina, y lo que vamos a hacer es presentarles y contarles un poco la historia, no solo desde la ley, sino un poquito antes también, porque nos parecía súper relevante para presentar el tema. Lo que no puedo hacer es pasar. Ahí está. ¿Me escuchan bien? Perdón, pero no los veo. Se escucha perfecto, Sí, se Natalia. escucha. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa me dicen, por favor. Bueno, como les decía, el objetivo del capítulo es analizar el financiamiento de la política turística nacional en Argentina a partir de la ley. Y nosotros identificamos como 3 aspectos o 3 aspectos claves que vamos a analizar en el capítulo, que son el impuesto a las compras de pasajes al exterior. Vamos a hablar de la definición, evolución e importancia. Vamos a hablar de la identificación de este impuesto, de la afectación de este impuesto, al Fondo Nacional de Turismo, y también la afectación al Instituto Nacional de Promoción Turística, el INPROTUR, que es el que surge a partir de la ley en el año 2005. ¿Por qué estudiamos el impuesto a las compras de pasajes al exterior? Porque es el primer antecedente, no es uno de los primeros, sino que es el primero de financiamientos de objetivos de política turística o aspectos de política turística, que es el primero y se remonta al año 1923. Por eso les decía que iba a hablar un poco más atrás de la ley. ¿Por qué hablamos del Fondo Nacional de Turismo? Porque es el primer organismo que se crea en Argentina y que le da en realidad no es el primer organismo que se crea, sino es el primer organismo en el marco de un conjunto de políticas y avances en la institucionalización del sector turístico en Argentina. Esto es década de 50. Y la Ley Nacional de Turismo lo que hace es crearnos el INPROTUR, donde tenemos un destino más concreto y explícito a los recursos del impuesto que les mencioné de pasajes al exterior. Muy brevemente, el capítulo tiene como 4 partecitas. La primera parte habla de la política turística y su financiamiento. Ahí vamos a hablar muy rápidamente de fondos y de impuestos relacionados con turismo. Después vamos a ir específicamente al Fondo Nacional de Turismo y al impuesto de pasajes, de compras de pasajes al exterior, que se llama en Argentina o mal llamado DNT. Y vamos a ir a relacionarlo con el INPROTUR y la ley en el año 2005. Y después vamos a hablar un poquitito, muy poquito, de la recaudación y destino del impuesto ahí, para ver qué datos se cuenta fuera de las estadísticas que nos contaba recién Juan Pablo, y lo dificultoso que eso nos resultó, para terminar con alguna pequeña mención a perspectivas de financiamiento del turismo en Argentina. Cuando nosotros hablamos de los objetivos de política turística y su financiamiento, tenemos que tener en cuenta como las 2 partes. Por un lado, el rol que el sector público tiene con respecto al desarrollo de la actividad turística, y acá también distinguimos estas cuestiones que tienen que ver con proveer infraestructura, establecer normativas, regulaciones, proveer un marco económico adecuado, versus la parte de actuar activamente en promoción o marketing, por ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que más nos va a interesar referir ahora, a pesar de que no es el objetivo del capítulo. Y del otro lado tenemos la función de encauzar la implementación y gestión de los recursos para poder llevar adelante estas tareas. Particularmente ahí nosotros enfocamos a las cuestiones de diseño y potencial recaudación en el caso de impuestos, el aprovechamiento de los recursos, teniendo en cuenta fundamentalmente que cualquier cuestión que tenga que ver con el diseño de un impuesto en cualquier área va a tener o va a generar dinámicas distintas dentro de toda la economía. Y eso es un punto a tener en cuenta. En el camino, digamos, lo que hacemos es unir estas 2 partes, y la estrategia, digamos, en turismo, muchas veces de operacionalización y financiamiento de la política turística, se materializa a través de los fondos de turismo, ¿sí? Que son mecanismos formales que lo que permiten es institucionalizar este financiamiento y darle un marco, ¿sí? Entonces, una muy breve referencia: fondos de turismo existen en casi todos los países del mundo, y cuando nosotros hablamos de estos fondos de turismo, nos referimos a fondos que tienen como un destino primordial lo que es fomento y promoción del turismo, ¿sí? Hay fondos desde, digamos, la mayor parte nosotros detectamos que datan de la década del 70, pero no desconocemos que probablemente vengan de antes, como ocurre en el caso de Argentina, donde, como les conté, el Fondo Nacional de Turismo se crea en 1958.
Y digamos, la otra parte, digamos, cuando uno mira, eso sería la parte de acción y gestión de la política, la otra parte es la de financiamiento, y ahí no vamos a hablar mucho, pero tenemos que el sector turismo está afectado por dos vías. En forma indirecta, así como cualquier otro sector es afectado por el sistema tributario general, esto también afecta a las actividades o servicios que forman parte del turismo. Y en forma directa, que es un poco lo que nos interesa a nosotros en el capítulo por impuestos que son específicos sobre actividades o servicios turísticos, y dentro de eso nos interesa el impuesto sobre medios de transporte utilizados por turistas, que en este caso sería el impuesto sobre pasajes. En Argentina, entonces, el impuesto sobre pasajes al exterior se lo conoce como el impuesto DNT, porque cuando se creó la Administración Nacional de Turismo era la Dirección Nacional de Turismo, así que le quedó este nombre. Y es un impuesto que se cobra sobre el precio de los pasajes aéreos, marítimos y fluviales. Y es digamos, no es una experiencia que solo veamos en nuestro país, sino que es un impuesto muy común. La particularidad, o lo que podemos distinguir entre Argentina y otros países, es que en un grupo de países estos impuestos financian los fondos de turismo que les mencioné, que tienen como objetivo principal la promoción. Y en otro grupo de países existen estos impuestos, pero tienen otros destinos, que en general no son los fondos de turismo, pero están relacionados, como por ejemplo algunos ejemplos que encontramos que los destinan a fines ambientales o mejoras en la industria aeroportuaria. Es decir, íntimamente relacionados, pero no puntualmente a fondos de turismo. Bueno, acá tenemos un par de ejemplos de países donde tenemos fondos y tenemos impuestos a pasajes que financian esos fondos, y otros países donde tienen impuestos a los pasajes pero no financian los fondos, y otros países que tienen fondos financiados con recursos distintos a impuestos a los pasajes. Con respecto puntualmente a cómo es esto en Argentina, nosotros identificamos como 3 etapas o 3 fases que están también relacionadas porque, digamos, en todo este periodo hablamos del impuesto y hablamos del fondo, pero como les contaba al inicio, iniciamos con la base imponible de los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, sobre los cuales en 1923 se establece el primer impuesto a pasajes al exterior. En ese momento era sobre pasajes marítimos y fluviales, con una alícuota del 10%. Después, en el medio, se suma un impuesto a los pasajes aéreos al exterior con una alícuota del 1%. En algún momento coexisten y en algún momento se unifican en impuestos a pasajes aéreos, marítimos y fluviales, pasando la alícuota a ser del 5% y terminando la alícuota a ser el 7% en el año 2017. Esa es como la primera etapa, la primera fase. En el año 58 se crea el Fondo Nacional de Turismo, que se financia íntegramente con el impuesto DNT. Y esa nosotros la vemos como la segunda fase, donde vamos ampliando o vamos abarcando los distintos aspectos sobre los que trata este capítulo. Para finalmente, a partir de la Ley Nacional de Turismo en el año 2005, consolidarse formalmente el objetivo de promoción del turismo y el esquema de financiamiento, y este Fondo Nacional de Turismo, que continúa existiendo, pero que destina un 40% de los recursos, que a su vez provienen del impuesto DNT, a la creación al financiamiento del Improtur, que se crea con la ley, y el 60% restante al organismo de turismo, que en ese caso o en ese momento era el Ministerio de Turismo, pero más allá de su denominación, la Administración Nacional de Turismo. Entonces, a partir de la Ley Nacional de Turismo en el 2005, tanto el Fondo Nacional de Turismo como lo impuesto se constituyen como los instrumentos que son fundamentales en la operativización y financiación de las políticas públicas en turismo en nuestro país. Les otorgan un rol central, los afecta directamente a la Administración Nacional de Turismo y establece y determina el financiamiento del sector. Y al mismo tiempo la ley lo que hace es crear el Improtur como un órgano como externo que se financia a través del impuesto, que se financia vía el Fondo de Turismo, porque recuerden que el fondo está formado por recursos provenientes del impuesto y que tiene una particularidad que puede acumular recursos de un periodo fiscal a otro y le otorga una cierta flexibilidad en el manejo presupuestario, que después vamos a ver que eso, que parece una ventaja o que es una ventaja, desaparece en el camino.
una parte que nos parecía importante era decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los números de esto? ¿Qué es lo que hablamos de esto? Y acá armamos una parte más bien descriptiva, que nos costó mucho porque los datos no son, si bien son del presupuesto abierto, no son fáciles de interpretar ni de recolectar, pero pudimos rescatar algunas cosas. Lo que rescatamos es lo siguiente: la totalidad de los recursos con lo que cuesta la Administración Nacional de Turismo y el Improtur provienen de la recaudación de este impuesto. Si bien en la ley existen otras fuentes de financiamiento, vemos que menos del 6% corresponden a otras fuentes. La participación del impuesto en el PBI en todo el periodo ha oscilado entre el 0,02% y el 0,05% del PBI. En cuanto a lo que es participación en el presupuesto nacional, es menos de 1%, pero eso no lo pusimos acá porque no lo tenemos de datos oficiales. Y un dato de lo más interesante es que todo el presupuesto que se le ha asignado desde siempre, no sé si desde siempre o desde hace bastante, a lo que es la Administración Nacional de Turismo, ha sido subejecutado. En un porcentaje de un 9% en el 2007, del 16% en el 2019, esto es comparar el presupuesto presupuestado precisamente versus el devengado. ¿Sí? Bueno, lo que hicimos también fue mirar un poco en qué se gastaba, pero no es un poco el objetivo de nuestro capítulo. Y queríamos terminar el capítulo hablando un poco de las perspectivas de financiamiento, porque lo que detectamos fue que estas políticas del Fondo Nacional de Turismo y del impuesto tuvieron una evolución importante desde la Ley Nacional de Turismo y las cuestiones del destino de los recursos, es decir, el fondo, por ejemplo, o la alícuota del impuesto, han formado parte de la agenda política y se encuentran siempre en permanente discusión. Ahí estoy acá. Bien. ¿Por qué? Por dos cosas. En cuanto al destino de los recursos económicos, la pregunta, digamos, que surge acá, que es algo para pensar y para analizar, es si los impuestos, y que sirve o que aplica no solo al turismo, sino a todas las actividades, es si los impuestos generados por la actividad turística deberían ser destinados específicamente a financiar la política turística y su implementación, o se deberían reservar al Tesoro Nacional. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo del fondo que se financia con recursos que provienen del turismo. Bueno, esa es una pregunta que dejamos abierta. Y la cuestión que demuestra que esto está en permanente discusión es cuando en el año 2019 se suspende un artículo de la Ley Nacional de Turismo por el cual los recursos del Improtur debían, mejor dicho, ser íntegramente destinados a sus objetivos. ¿Sí? No vamos a entrar en detalles de qué es lo que ocurrió ahí o por qué se hizo eso, pero es un dato interesante para pensar. Y el otro punto importantísimo es el impuesto a los pasajes. En la literatura económica, estos impuestos son los que se denominan de fácil recaudación, porque son como los impuestos al comercio exterior. Los impuestos domésticos, como el IVA, ganancias, esos se denominan impuestos de más difícil recaudación. Estos son impuestos de fácil recaudación porque precisamente se recaudan fácil. Y en nuestro país, hasta antes de la pandemia, estos impuestos eran una fuente de ingresos muy importante en un contexto donde la demanda de pasajes aéreos fundamentalmente era creciente y con un impuesto atado a un valor que estaba expresado en dólares. Y prueba de esto es que, como les conté, la alícuota inicia con los pasajes aéreos con un 1%, luego pasa a ser 5%, luego pasa a ser 7%, porque es claramente un lugar de donde se pueden recaudar impuestos fáciles. Y una mención que queríamos hacer, que es, digamos, una tendencia que se ve a nivel internacional y que si ustedes revisan el capítulo y ven la tabla que pusimos al principio de los fondos, hay un tema que está detrás que todavía no ha llegado, digamos, a nivel nacional en Argentina, que es el tema de la fiscalidad medioambiental en turismo. Esto de decir, bueno, tenemos que usar los recursos que se deriven del sector para preservar el medio ambiente, cuidar nuestros recursos, ¿sí? Hay algunos ejemplos a nivel local en nuestro país y en la mayoría de los países son todos ejemplos a nivel local, pero que la realidad muestra que si bien tienen este objetivo altruista de la preservación y protección medioambiental, en general surgen siempre por una necesidad más bien recaudatoria. Otros ejemplos en nuestro país de impuestos que han tenido alguna relación con el turismo, en lo que es
digamos, la base imponible y el destino han sido, por ejemplo, el recargo a las compras en el exterior del 2010, del 2020, que vuelve en el 2020, que tiene como un objetivo indirecto, si se quiere, de desincentivar el turismo emisivo. Y en el 2019, el impuesto país, que en el 2020 se le da una afectación específica a fomentar el turismo interno. Pero la pregunta acá es, de nuevo, ¿tienen estos impuestos una justificación económica? ¿Son sostenibles? ¿Está bien sostener la actividad económica turística a través de este tipo de impuestos? ¿Sí? Para concluir, entonces, este capítulo a nosotros nos encantó porque nos hizo pensar en este tema del financiamiento como un tema para pensar en profundidad en la política turística argentina y particularmente en el escenario que nos plantea la Ley Nacional de Turismo, que le da una vuelta a lo que es, digamos, al rol que tiene el turismo en Argentina. Particularmente es importante esto en este contexto que nos toca ahora, como decía recién, con la cuestión medioambiental que tenemos en el medio y las cuestiones que tenemos ahora como recuperación de las actividades en el marco del COVID. Y fundamentalmente otra cuestión a remarcar es esto de decir, que creo que lo dije sutilmente, pero la idea es: la política turística debería ser pensada con un objetivo de corto, mediano y largo plazo en forma integral y no estar atada a las coyunturas o a la evolución de la coyuntura económica. Claramente el escenario hoy, a 15 años de la ley de turismo, es totalmente distinto. Entonces nosotros nos preguntamos si esa ley fue suficiente para operativizar y financiar el sector turismo en Argentina, y creemos que fue un paso inicial importantísimo, pero nos preguntamos si es suficiente hoy, y me parece que bueno, que nos quedamos en el camino y que tal vez sea el momento de darle una nueva revisión a esta Ley Nacional de Turismo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Natalia. Como siempre, sumamente interesante y sobre todo motivante para seguir pensando en el futuro. Seguramente te van a llenar de preguntas después. Cuando empezamos a convocar diferentes autores para el libro, una de las cosas que empezamos a notar es que desde Buenos Aires no siempre teníamos contactos con los diferentes investigadores de las diferentes universidades a lo largo de todo el país. En algunos casos teníamos más contactos que otros, y así fue como, buceando y hablando e intentando, llegamos a Graciela Benzemi. Graciela es licenciada en turismo, especialista en docencia universitaria, magíster en gestión ambiental del desarrollo urbano de la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctora en geografía por la Universidad Nacional del Sur. Es profesora titular en las carreras de licenciatura en turismo, técnico universitario en turismo y docente de la maestría en geografía de áreas litorales que se dicta en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Es directora del Grupo de Investigación Turismo y Territorio, Espacios Naturales y Culturales del Centro de Investigación Económico y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es directora de becarios del CONICET en la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Consejo Interuniversitario Nacional, y directora de tesis doctorales y de maestría. Es autora de libros, capítulos de libros, artículos y numerosas ponencias científicas. En toda su producción científica está disponible en el portal NULAN de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Para mí es un inmenso placer presentar a Graciela en esta presentación del tercer libro de los 15 años de la Ley Nacional del Turismo. Graciela, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y más que nada por la oportunidad de poder acompañarlos en este libro. Así que agradezco mucho tanto a Enrique como a José Luis el estar hoy acá, bueno, y compartiéndole este capítulo que lo titulé Aportes y reflexiones de la ley 25997 en destinos turísticos costeros, el caso de Villa Gesell, Argentina. Y un poquito haciendo juego
con el marco normativo en general de ese año, del 2005, convino en el capítulo partes de la ley, partes del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable que se gesta en el 2005, pero que en su portada aspira llegar hasta el 2016 y luego va a ser retomado y va a ser ampliado. Otro elemento muy importante son las directrices para la gestión de calidad y gestión ambiental de balnearios, que en el 2005 teníamos Secretaría de Turismo de la Nación y se gesta a través de un proceso participativo donde intervienen diferentes actores y las unidades académicas para hacer este documento. También considero las normas IRAM, la 42.100, que tiene que ver con los balnearios, y puntualmente para el caso de Gesell hay una ordenanza, que es la que me da pie para plantear este capítulo. Ante este marco normativo, lo que hago en el capítulo primero es analizar qué aspectos de la ley lo puedo combinar con las restantes cuestiones legales, y rescato el espíritu de conservación que en ese momento tiene muy fuerte la ley. Conservación, la protección de los recursos, los atractivos, siempre pensando en cómo llegar a un desarrollo sostenible y optimizar la calidad de los destinos. Y también la ley contempla la coparticipación del sector privado y del sector público, destacando el juego que van a desempeñar los distintos actores y los métodos de gestión participativa. En cuanto al Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, una de sus aspiraciones es asegurar y mejorar la calidad de los recursos, fundamentalmente todo lo vinculado con el cuidado ambiental, y aparece el concepto de las buenas prácticas y el uso racional de los recursos. Tanto las directrices para la gestión de calidad y gestión ambiental de los balnearios parten de considerar el uso racional del recurso y cómo van a competir los destinos. Y algo muy importante que tienen las directrices, plantean un modelo de instalación para todo lo que es equipamiento en playa, un modelo de balneario. Y uno de ellos, hay 3 casos que analizan las directrices, y uno se encuentra en Villa Gesell, que es el balneario La Punta, bien al norte de la localidad de Gesell. En tanto que las normas IRAM, que son también contemporáneas, plantean más el requisito de gestión de calidad y todo lo que está vinculado con la seguridad ambiental de los prestadores de servicios de balnearios. Para completar esta idea o esta preocupación que está vigente y se plasma todo en el año 2005, esa preocupación más que nada era acordar una política nacional que apunte a la calidad de la actividad turística. ¿Y cómo vincular la ley con Villa Gesell, que es mi caso de estudio? La pregunta era, ¿qué hecho destacable sucede en la localidad de Villa Gesell que apunte o que responda a toda esta concientización que nos refleja el año 2005? Y es precisamente esta ordenanza, la 2050, que se elabora, se gesta durante el año 2005, pero se va a promulgar en marzo del año siguiente. ¿Por qué es importante esta ordenanza? Porque plantea la remodelación del frente costero. A través de un plan de manejo integrado del frente costero, viene a dar solución a un serio problema ambiental que estaba enfrentando la localidad de Villa Gesell. Para poder entender el espíritu de esta normativa, voy a hacer una breve línea de tiempo contándole los principales hitos históricos de la localidad. Primero es cómo surge Villa Gesell. Villa Gesell surge de un pionero, que es don Carlos Gesell, la persona que aparece en la figura inferior, que decide comprar un campo de médanos, que era el fondo de una estancia de la familia Leloir, Partido General Madariaga en ese momento, para hacer un emprendimiento forestal. Gesell estaba en 1931 cuando compra este campo, estaba viviendo en Chicago y su mente siempre era autodidacta e inventor. Estaba trabajando sobre una parte de lo que hoy es el modelo de nuestras heladeras. La empresa familiar que tenía su padre en Buenos Aires
tenía algunos problemas económicos, entonces lo convence para que se venga a la Argentina. Y el padre se iba a Alemania para asumir como ministro de Economía. Y la empresa familiar se dedicaba a fabricar muebles para los bebés. Entonces Gesell entendía en su mentalidad, y muy apegado a todo lo que era el modelo fordista, que él necesitaba tener el bosque bajo su control. Entonces, ellos compraban madera, hay un momento que la madera no llega, su producción se ve caída, entonces necesita y piensa que tiene que tener el bosque. Compra este campo y empieza a forestarlo. Pero va a pasar 10 años en probar con distintas especies y que no todas daban buen resultado, y esto lo lleva a una situación económica muy difícil de sostener con su hermano, entonces dividen la empresa. Él se queda con el campo de médanos, que ya tenía una incipiente forestación, y es allí cuando cambia el uso y empieza a pensar en una urbanización. Construye una casita que la llama La Golondrina, primera casa turística, y comienza el trazado de un pueblo costero, una urbanización litoral. Como decía la ley de pueblos de ese momento, había que tener un trazado de damero, entonces, bueno, decapita ahí una serie de médanos, logra este trazado que está lejos de la costa, estos son 1200 metros hacia el interior, y empieza con la venta de los lotes. Este es el primer plano que lo escribe y lo confecciona el mismo Gesell. Estos lotes en realidad sirven para probar el plano de la urbanización, pero empieza a vender la zona costera, que es esta trama urbana sumamente irregular. Este plano es de la década de los años 40, fines de los 40, acá ya estamos promediando los 50, y todos los lotes más oscuritos son los que ya tienen propietario. Este es el diseño característico de la localidad de Gesell, calles todas sinuosas, porque se van trazando en el valle del Médano. La idea que tenía Gesell era así, una villa alpina. En lugar de los Alpes eran las dunas, las elevaciones, y sobre esas dunas casitas con techo de 2 aguas, mucha teja roja, esa idea bien rústica. Toda la forestación es exótica, todos los bordes de los lotes tenían que tener forestación, que él mismo proveía a sus compradores. Esta es la primera casa de Gesell, esta es la segunda. Pero en este juego de atraer otras familias colonizadoras, esta villa alpina, como lo había pensado Gesell, empieza a crecer de tal manera. Gesell mantenía las calles de arena, para nada quería pavimento, pero ya en la década de los 60 el poder se divide, ya no lo tiene más Gesell, y él, como había pensado el uso de la playa, construcciones de madera, palafito, para no intervenir tanto el ambiente, mantener la calidad de ese ambiente, poca presión en la arena, de pronto, era la Gesell de los 70, empiezan los nuevos actores a hacer presión. Y algo que Gesell no compartía, ya muy avanzado en los últimos años de su vida, tiene que aceptar el pavimento, que se lo imponen los nuevos actores comerciales fundamentalmente, y la propiedad horizontal. Y es ahí, a partir de la década de los 70, donde cambia totalmente, y ese modelo de Villa Alpina se pierde o queda reducido todo lo que es la zona norte, donde está hoy actualmente el Pinar y las antiguas casas de Gesell. La expansión urbana había sido de tal magnitud que ya hay problemas con el partido de Madariaga y empieza un proceso de independencia. A fines de los 70, en el año 1978, se gestan los municipios urbanos de la costa, y en 1982 ya es partido, ¿sí? Así como es partido de la costa, Pinamar, partido de Villa Gesell, y Montehermoso es la otra fraccionamiento que va a tener la provincia de Buenos Aires. Ya acá Gesell no estaba, ya la ciudad había crecido, y hay intervenciones muy fuertes que se hacen sobre el recurso, esto que teníamos que cuidar, que era la playa. El primer cordón de médanos que Gesell protegía, porque ese cordón de médanos es el que alimenta de arena a la playa y el que mantiene la dinámica costera, va a ser decapitado para abrir lo que se llamó la avenida costanera. Comienzan los edificios en altura a aparecer. Gesell en la década de los años 70 se compara con la ciudad de Río de Janeiro, la expansión de la mancha urbana que sufre, que tiene,
Y esta podríamos decir que es la postal de esa época que se mantiene en nuestros días. Pero ¿qué pasa con esa playa? De las primeras instalaciones de madera, ahora son reemplazadas por cemento, hasta que llega un momento que la naturaleza deja su huella. En diciembre de 2003, una sudestada afecta el centro de Gesell, destruye parte de los balnearios, genera una berma, un acantilado de casi 2 metros de altura. Todas las playas del centro son las más afectadas. Esa temporada no hay tiempo para recuperarse y sumado a ello, en marzo del 2004, una segunda sudestada vuelve a provocar los mismos efectos. Y ahí la erosión costera ya es un problema que hay que empezar a pensar algo para solucionarlo. Ese verano fue muy trágico, la sudestada arrasa con la arena, prácticamente no hay playa. Los concesionarios de playa están preocupados porque perdieron su demanda prácticamente. Entonces, ante una gestión política que tiene doble periodo consecutivo, se plantea el tema que algo hay que hacer en la playa. Y surge una comisión de manejo del frente costero. Está integrado por el intendente, los concejales, la autoridad local de turismo, que es la Secretaría de Turismo y Planeamiento, el sector privado agrupado, en ese momento una única cámara de concesionarios de playa, se genera dentro de la municipalidad una comisión de turismo y se convocan a distintas unidades académicas para asesorar sobre el tema. Es un proyecto compartido entre el sector privado y el sector público, y como resultado surge esta ordenanza, la 2050, que tiene entre sus fines toda esta obra de remodelación del frente costero. La ambición del programa es recuperar las playas. Entonces se basa en 5 ejes muy fuertes. Primero, cerrar esa avenida costanera que se abre a principios de la década de los 70. En ese espacio, reconstruir artificialmente el cordón de médanos que había sido decapitado. Y la técnica es el enquinchado, que es una técnica blanda que no afecta, al contrario, ayuda a encontrar la dinámica costera. Otra cuestión era trasladar la rambla de madera de Gesell, que tenía todo en su zona céntrica, a espalda de los balnearios, llevarla del otro lado de la avenida costanera sobre la línea de edificación. Y en su lugar, allí construir, bordeando la avenida costanera, reconstruir el médano. Esto viene de la mano con una relocalización de los balnearios y aparece el concepto de unidad turístico fiscal integral, porque antes de la normativa había concesionarios de playa, restaurantes, barcitos independientes, hasta canchas de pádel construidas sobre la arena. Entonces ahora la idea es eliminar todas esas construcciones de cemento, relocalizar las unidades turísticas y disminuir el número de unidades turísticas. Es un proyecto muy fuerte porque se basa en demoler todas las obras de cemento que tiene la arena y reemplazarlas por una estructura en madera, en altura, palafito, siguiendo el diseño del balneario La Punta. Entonces, esta avenida costanera, la idea es cerrarla, trasladar la rambla, que estaba a espalda de los balnearios. Este es el momento, esta foto es histórica, es el momento de traslado de esa rambla. Esta es la nueva rambla, que surge como consecuencia de la ordenanza. Este es un sistema de enquinchado, que se hace todo en el sector que es el frente del Automóvil Club. Y los balnearios, bueno, acá está la rambla sobrelevada, los balnearios también son reemplazados por construcciones de madera. Y la rambla va del otro lado de lo que era, esto antes era la avenida costanera. Los paseos, que son las calles transversales hacia el mar, quedan la expresión es cul-de-sac, como el fondo de un bolso, como una calle sin salida, y se utilizan como estacionamiento para el verano. Esto es la técnica de enquinchados, son ramitas de álamo que se colocan sobre la arena para atrapar la arena. Esto en menos de 6 meses, al año ya tenía 1,20 m de altura, o sea que el ambiente estaba respondiendo a todas estas obras que apuntaban a la calidad del recurso. Las construcciones de cemento tienen que ser demolidas y el concesionario que demuele y devuelve el lote de playa limpio
va a tener un puntaje mayor en la nueva licitación, porque el tema es que en la nueva licitación se reduce el número de unidades turísticas fiscales y se relocalizan. Estas son las instalaciones de madera, como debían ser, que surgen a partir de un proyecto previo de un inversor privado, que esto es La Punta, viene en la zona norte de Gesell. Y así comienza un conflicto interno en la propia Cámara de Unidades Turísticas Fiscales. Hay quienes aceptan la ordenanza y hay quienes no la van a aceptar. Entonces, bueno, comienza el cambio de instalaciones. Esto, por ejemplo, es uno de los concesionarios que decide no demoler, porque su balneario en la década de los 80 había ganado un premio por todos los servicios que brindaba. Entonces se opone a este cambio. Y esto estamos ya hablando, todo este proceso comienza en el 2006, 2007, 2008, y ya se avecina en el año 2010 un nuevo proceso eleccionario, y la esperanza de estos concesionarios que mantienen sus estructuras rígidas es el cambio de ideología política en el partido. Es así como empiezan a jugar con los tiempos previstos una vez finalizada la concesión, cómo podían sobrevivir con su emprendimiento finalizado todos los plazos. ¿Qué pasa? Se esperaba ansiosamente el año 2010. En 2009 hay una fuerte sudestada, muy parecida a la que se vivió este año, pero ahora todo el frente costero de Gesell va a ser afectado, no solamente la zona céntrica. Estos son los enquinchados que habíamos visto en la zona del Automóvil Club, cómo los arrasa la sudestada, y estos son algunos de los balnearios nuevos que están en la zona sur también. Acá se origina un acantilado de 2 metros de altura. El nivel del mar llegó hasta la segunda avenida, más de 2,40 metros de altura. Realmente fue una sudestada muy fuerte. A nosotros en Mar del Plata, esa misma sudestada destruyó el paseo marítimo Dávila, que está todo construido con piedra, y rompió el pavimento, para que tengan una idea de el impacto que fue esta sudestada. En la zona sur de Gesell, que siempre quedaba más protegida por el viento, todavía vivían algunos concesionarios que no estaban de acuerdo con remodelar. La sudestada dio vuelta a una de las construcciones, esta berma la origina la misma sudestada, y este otro balneario queda totalmente descarnado, el cimiento a la vista, e inclinado. Estos balnearios estaban con recursos de amparo ante la justicia para poder permanecer. Por tanto, la municipalidad no los podía demoler. Pero ya después del impacto de esta sudestada, el informe ambiental que surge indica que hay que demoler. Ya no queda más remedio. Entonces, entre las luces y las sombras, uno podría decir, bueno, llegó la luz, la costa va a ser protegida y todo el cemento desaparece definitivamente de Gesell. Esto se mantiene hasta el año 2011, ¿sí? 2010, proceso eleccionario, un intendente y un equipo de gestión que estuvo doble periodo pierde las elecciones, nuevo equipo, nueva mirada hacia la costa. Y precisamente 2 años después, julio del 2011, muy tímidamente empieza toda una remoción de arena y muy despacito ese cerco se traslada, ahí tenemos uno de los elementos, va a ser una nueva instalación, pero ahora vuelve el cemento a la playa. Es otra conducción política, otras ideas con respecto a la calidad y la conservación del recurso, y es esta sombra, ¿no es cierto?, pensando siempre en Gesell, que es una localidad marítima especializada en turismo. Su economía depende de la playa. Esto fue volver a los ritmos de madera, cemento, madera, y nuevamente el cemento en la arena. Hay una ONG que se llama Defensa del Medio Costero, que trató de cortar todo este tipo de obras, pero realmente hizo muchas campañas de defensa y no lo logró, porque había otras ideas a nivel del partido, de la gestión. Entonces, si bien el año 2005 propone y demuestra una preocupación por la conservación de los recursos naturales en los destinos costeros, y de hecho ahí en parte del capítulo juego con todo este marco legal que aspira
a conservar estos recursos. Lamentablemente, a 15 años de la ley, lo que en un principio fue la luz, fue la mirada ambiental, fue la preocupación por mantener la calidad de ese recurso, en la fecha estamos en la sombra. Como reflexión final, podemos plantear que si bien existió en el 2005 una voluntad política y también un consenso, y esto es lo más importante porque la Cámara de Concesionarios estaba preocupado porque había perdido su demanda y algo había que hacer, era imperioso hacer alguna intervención fuerte en la costa para poder recuperar la playa, la amplia playa que siempre caracterizó al partido de Villa Gesell. Hubo consenso, hubo en ese momento, en el año 2005, una gestión política que apuntala a esta idea y una fuerte intervención, porque no fue nada fácil convencer a los concesionarios que tenían que demoler para volver a generar un nuevo modelo distinto de balneario, y en este juego de demoler había quienes quedaban afuera. Y reubicar, porque también había mucha presión, mucha concentración en la zona céntrica, entonces la idea era redistribuir. ¿Cuál es el desafío? Y esto es el escenario de futuro. Encontrar un punto de equilibrio, un mayor control, evitar todo lo que son los permisos de excepción, que son los que después se instalan y empiezan a perjudicar al ambiente, y fundamentalmente lograr un equilibrio entre los intereses económicos y los intereses sectoriales, pensando siempre que en un destino como el caso de Gesell, que su economía depende de la costa, hay que pensar en la calidad, la competitividad del destino y tomar las medidas para enfrentar un verdadero desarrollo que sea sostenible y cuidar el recurso sobre el cual subyace toda la economía y la vida del destino. Entonces, bueno, estas fueron las ideas que me llevaron a plantear el capítulo, así que gracias por la escucha y quedo a disposición de las preguntas. Muchísimas gracias, Graciela. Adelante. Sumamente interesante ver la evolución de Villa Gesell. Nos queda para completar la presentación de hoy, presentar a Diego Navarro Drasic, que es licenciado en Turismo de la Universidad de Champagnat de Mendoza, especialista en Turismo Cultural por la Universidad de Barcelona, magíster en Turismo por la maestría de la Organización Mundial de Turismo en Catal, en Roma, y doctor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador de Buenos Aires. También realizó estancias de investigación en el exterior, como en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Western de Sydney. Se desempeña como investigador del CONICET y es director de ISCOT de la Universidad de la Aconcagua de Mendoza. Es profesor de grado de la Universidad de la Aconcagua en la Universidad Nacional de Cuyo, de maestría en la UD de Montevideo y de doctorado en la Universidad Nacional de San Juan. También fue consultor del BIT, ha publicado numerosos capítulos y artículos en revistas científicas, así como los libros Imagen Turística Argentina, Política Turística y Política Exterior, del 2010, Argentina y sus relaciones con países del este asiático, del 2015, Planificación Turística, Formulación, Reflexiones sobre el Oeste Argentino, del 2020, y Planificación Turística 2, Evaluación, Reflexiones del Oeste Argentino. Para mí es un inmenso placer presentarlo a Diego, que ha sido uno de los baluartes de esta incorporación de jóvenes profesionales en esta investigación. Muchísimas gracias, Diego. ¿Qué tal, José Luis? ¿Se escucha bien? Muy bien. Buenas tardes para todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, a Enrique particularmente, para estos volúmenes. Esta obra seguramente va a ser una referencia en el futuro. Bueno, y también a la Universidad del Comahue, que nos está recepcionando para esta presentación. Yo el capítulo que me encargó Enrique, digamos, y que desarrollé fue sobre el turismo en Mendoza en los últimos 15 años, ¿no? A partir de la
sanción de la Ley Nacional del Turismo. Más allá que difícilmente se pueda afirmar que los hechos acontecidos son efectos directos de la Ley Nacional del Turismo, de la misma forma que no es posible aseverar que no tuvieran relación, ¿no? Es decir, en ese sentido hay vinculaciones directas, algunas casuales y otros efectos que no tienen relación con la ley. Al momento, bueno, de plantearnos una estrategia de investigación, trabajamos por dos caminos, o más bien tres. Por una parte, una revisión estadística de los números, es decir, básicamente asumimos que se trataba de un trabajo histórico, ¿no? Una metodología más bien histórica, aunque fuera de los últimos 15 años, y somos conscientes, bueno, gran parte de los presentes, que al no haber tanta producción científica, intelectual, académica en turismo, en especial en algunas provincias, entonces esto complicaba la cosa. De alguna forma, una posibilidad hubiera sido la revisión de noticias. Justo fue un año de cuarentena, entonces el archivo del principal diario aquí de Mendoza, que es de los más antiguos del país, no estaba accesible, ni tampoco sus versiones online, que hasta hace un tiempo sí estaban disponibles, justo en cuarentena no. De ahí que, bueno, decidimos una estrategia, por un lado, de revisión de estadísticas, por otra parte, de analizar las vinculaciones entre la Ley Nacional de Turismo con los planes de Mendoza, los planes provinciales, que si bien son 4 o 3 de ellos, coinciden con este periodo de 15 años. Y además, bueno, y una tercera parte, que en realidad es el cuerpo más importante del capítulo, que fue tomar contacto con referentes del turismo de Mendoza en distintas áreas, ¿no? Tanto gobierno como el sector privado, académico, etcétera. No solo referentes, o sea, referentes actuales, pero también que tuvieran una posibilidad de mirada retrospectiva sobre estos 15 años, o gran parte de esos 15 años. En ese sentido, bueno, se fueron entrevistadas 22 personas, en realidad contactadas 28 personas, de las cuales respondieron el 78%, es decir, 22. Esto incluía, bueno, desde ministros de turismo actuales y pretéritos hasta dirigentes de asociaciones gremiales, sindicales, como les decía, sector académico privado, en especial teniendo en consideración de cada uno de los distintos productos de Mendoza. Estas entrevistas fueron realizadas por alumnos de la Cátedra de Gestión de Recursos Turísticos, en la que me desempeño como titular en la Universidad de la Aconcagua, 14 estudiantes, más la adscripta Carolina Salazar. Y bueno, además, obviamente, la revisión de las pocas publicaciones que podemos contar en estos años, ¿sí? Entonces, para hacer una presentación muy sintética de esas tres partes, podría comenzar con la última, que fue el análisis de la relación entre esos planes de turismo con la ley. Se analizaron, como les decía, 3 planes de turismo presentados en esos 15 años para la provincia de Mendoza. El estudio se centró tanto en la revisión de los aspectos estratégicos de esos planes, es decir, objetivos generales y específicos, y también los aspectos operativos, es decir, programas y acciones o proyectos. Los planes mendocinos observaban principalmente un cierto ajuste respecto a los principios orientadores de la ley en gran medida, es decir, todos ellos una vinculación con los principios de sustentabilidad y de desarrollo. Y curiosamente ninguno de ellos respecto del principio de accesibilidad. La cuestión de la accesibilidad es evidente que aterriza por Mendoza un tiempo después. Podemos decir, quizás en estos últimos par de años sí se está como hablando con más insistencia, bueno, y el lema de la Organización Mundial del Turismo para este año marca también, orienta también las miradas hacia ese lugar. La relevancia que da a la promoción turística y al turismo social, la ley, tuvo eco en los 2 primeros planes. Me estoy refiriendo al Tour Plan 1, Tour Plan 2, perdón, el Tour Plan 2 y el Plan Bicentenario, así se llamaron. Y esos documentos también
coinciden en la importancia otorgada a la capacitación, que es otro de los principios de la ley. Así como el primero y el último de los planes, el Plan 1 y el plan que se llamó Turismo 2024, aparece la preocupación por los criterios territoriales. Esto, digamos, es el resumen de esa parte. En el capítulo, bueno, está mucho más detallada. Después, respecto de la primera parte, que son las cuestiones estadísticas, esto también, para hacer una presentación muy sintética, podríamos decir que Mendoza, bueno, tiene la ventaja de ser la única provincia y capital provincial que está próxima a uno de los grandes, principales centros emisores de turismo, de turistas extranjeros al país, que es Santiago de Chile. Y como desventaja, que no cuenta con parques nacionales y solo un bien patrimonial reconocido por la UNESCO, pero compartido, bueno, con otras provincias y países, que es el sistema vial andino, ¿sí? Más allá de eso, Mendoza fue elegida en 2007 como una de las nuevas ciudades maravillas del mundo moderno, en 2019 como uno de los 25 mejores viajes del mundo por National Geographic, y pertenece al grupo de las 10 grandes capitales del vino desde el 2005, justamente. Bueno, les decía, en términos estadísticos, Mendoza duplica la cantidad de turistas, justamente contando desde el 2005, cuando equivalía a su población. Es decir, que hoy hoy, en realidad no contemos ni este año ni el anterior, son cifras siempre pre-pandemia, la cantidad de turistas que llegan a Mendoza por año duplican a su población. Y a su vez genera el turismo 1 de cada 10 o 12 empleos en la provincia. Digamos que tampoco es una hazaña excluyente la de Mendoza, ¿no? Considerando que el turismo en el mundo creció en estos 15 años también un 80%. Eso también siempre es importante tenerlo en cuenta, en qué medida participamos de esa inercia o no, pero que el mundo mismo está asistiendo a un incremento exponencial, que eso lo hemos trabajado en otros estudios del turismo, y el turismo receptivo comienza a ser un negocio cada vez más interesante. El turismo extranjero también creció en Mendoza, bueno, desde el fin de la convertibilidad, por esta ventaja tal vez de estar cerca de Chile, y de ahí que el 40% de esos turistas extranjeros son chilenos, ¿sí? Un 30% de otros países latinoamericanos, muchos brasileños, y otro 30% entre Europa y Estados Unidos. El promedio de ocupación de los turistas supera promedio una semana, y los índices de repetición son bastante altos, alrededor del 90%. Fuera de la cuestión estadística, les decía que hicimos un trabajo más de consulta con los referentes del área, y ese sería la tercera parte del trabajo. Bueno, en realidad en el segundo lugar está puesto. Y ahí se abordaron, por una parte, los servicios turísticos, empresas de viajes, alojamiento, conexiones aéreas y terrestres, los atractivos y productos turísticos, principalmente vendimia, turismo del vino, gastronómico, aventura y naturaleza, y turismo rural, y turismo reuniones de nieve, y por último gestión pública, formación e investigación, donde incluimos también aspectos sobre calidad, normativa, promoción, planificación y formación. Investigación, sí. Bueno, esto quizás llegamos a presentarles como un poco extenso, pero hubieron, bueno, como una foto interesante de estos últimos años. Respecto del alojamiento, vamos a destacar lo más importante de cada uno de estos puntos. Hay que decir que lo más importante es la duplicación de las plazas hoteleras también en estos 15 años, el surgimiento del Valle de Uco como un destino vigoroso, y la apertura de muchos hoteles de alta gama, con lo cual Mendoza se posiciona junto con Misiones como los destinos más equipados en ese sentido después de Buenos Aires.
A modo de crítica, bueno, en todos estos puntos hubo alguna lectura crítica. Se menciona la alta informalidad en términos contractuales y la escasez de alojamiento en las zonas de alta montaña. Respecto a las conexiones aéreas, es importante decir que la estación principal de Mendoza, que es el Plumerillo, fue remodelada en 2016 y que a las conexiones internacionales, el tramo histórico de Mendoza-Santiago, se sumaron otras internacionales como San Pablo en 2015, Panamá en 2017, Lima en 2018, más, bueno, otras rutas nacionales y nuevas frecuencias, lo cual sumaba 22 vuelos de cabotaje y 5 internacionales, es decir, una multiplicación por 2,5 desde el 2005. Y ubicado a Mendoza, bueno, en tercer lugar en cantidad de vuelos después de Córdoba y después Buenos Aires y Córdoba. Bueno, todo un escenario que deberá recuperarse en estos periodos post-pandemia, ¿sí? Respecto a la conectividad terrestre, ahí sí también Mendoza se posiciona en segundo lugar, como la terminal con más vinculaciones y pasajeros después de Buenos Aires, y conexiones, además de las interprovinciales, con Chile y Perú. En 2019 también se remodeló la estación terminal, que se llama Terminal del Sol, construida en el 72. Respecto de los atractivos y productos turísticos, bueno, hay una lectura respecto de la fiesta de la vendimia, que después o sea, el turismo en Mendoza nace de las manos de las termas, y probablemente junto con la costa bonaerense han sido de los primeros recursos y atractivos turísticos en impulsar esta actividad en la Argentina, ¿no? Esas termas que caracterizaron a Mendoza hace unos 100 años, hoy están olvidadas, es decir, básicamente el Hotel de Cacheuta es la única referencia. El nuevo Hotel de Cacheuta, no el antiguo, que tenía una arquitectura muy destacada, lo mismo que el de Puente del Inca. Y en el sur las termas de la Huenco, bueno, que no tienen, sí tienen, digamos, relevancia las aguas termales, no el equipamiento, la infraestructura que las acompaña. Más allá de esas dos excepciones, hay 40 pozos que esperan aprovechamiento, y lo mismo se puede decir de San Juan y de otras provincias del oeste, ¿no? Es decir, quizás es el momento para decir que el turismo termal, que fue el puntapié inicial del turismo en la Argentina, es una de las grandes deudas pendientes de nuestra oferta a nivel nacional, no solo provincial. Más allá de las termas, bueno, ya en los años 30, en el 36, se crea la fiesta de la vendimia, una fiesta de origen, nacer un decreto provincial, no tiene un origen popular, más allá de que celebra el fin de la cosecha, y sí, el fin de la cosecha se festeja siempre en cada finca. Bueno, tuvo ganado un vigor inusitado, y más allá de que presenta también algunos conflictos, como la saturación del sitio donde se celebra, que es el Teatro Griego Fran Romero Day, y el dilema siempre de conservar las raíces identitarias a la vez de incorporar elementos de vanguardia, ¿sí? La gran estrella del turismo en Mendoza es claramente el turismo del vino. Hay más de 100 bodegas con apertura turística, así se llama el registro que las incluye. Este es un producto que, si bien no fue identificado en el primer plan de turismo confeccionado el año 99 para el 2000-2005, sí ya aparecía en el Tour Plan 2, y fue también trabajado desde bodegas de Argentina. Aquí podemos decir, como aspectos sobresalientes, que los edificios industriales, es decir, la bodega misma, comenzaron a pasar a ser la imagen visual principal del producto, ¿no? Con lo cual la arquitectura gana protagonismo, y hoy gran parte de las bodegas que se construyen tienen prevista esa función, esa utilidad turística, ¿sí? En segundo lugar, las bodegas suman muchos servicios y actividades que sería innumerable mencionar ahora. Y también todo el desarrollo del turismo del vino provee de un dinamismo inusitado de la zona del Valle de Uco, generación de empleo, retención de población, y la aparición de numerosos nuevos puestos, ¿no? Como el encargado de turismo de bodega, el guía específico de enoturismo, agentes de wine tours, child assistant en bodegas, lo cual también ha generado una oferta creciente de pregrado, grado y posgrado, ¿sí?
Gran parte del personal que trabaja en las bodegas es bilingüe, por lo menos un 82%, según un trabajo de Gabriel Fidel. Y todo esto, bueno, también posicionó a Mendoza como la sede en el 2017 de la segunda conferencia mundial de turismo del vino de la Organización Mundial del Turismo, ¿sí? ¿Tenemos algo de tiempo? Me queda un ratito, ¿no? Bien, gracias. Como para presentar un poco sobre el turismo de aventura, también Mendoza se destaca con casi 190 prestadores, 25 actividades, una veintena de lugares, un producto que fue remozado y estimulado desde un programa provincial de clústeres turísticos junto con el turismo rural y financiado por el BID, ¿sí? En este sentido, por ahí también hay que advertir que específicamente las actividades de agua están sufriendo por la escasez, la emergencia hídrica, la escasez de agua en los ríos, causada por el cambio climático, ¿sí? Respecto al turismo gastronómico, también es interesante mencionar un programa de 2 gestiones atrás, también lo tomó como un producto emblemático, y bueno, en ese momento se definieron zonas asociadas a distintos productos gastronómicos, maridajes con el vino, y también, bueno, va logrando algún posicionamiento, ¿sí? Respecto del turismo rural, podemos decir que Mendoza, como gran parte del país, tuvo origen más bien en esfuerzos de la gestión agropecuaria, ¿no? El INTA principalmente, el IDR para el caso de Mendoza, que es el Instituto de Desarrollo Rural. Y que bueno, tuvo algún auge alrededor de los 90, después de los 90, como una opción, la opción turística, digamos, para esos emprendimientos agropecuarios alicaídos, digamos, después de gestiones liberales, lo vieron como una posibilidad redentora en términos económicos y eso no siempre funcionó así. Entonces, esto devino en el cierre de muchos de esos emprendimientos. De todas formas, bueno, siguen sobreviviendo muchos de ellos y Mendoza, debido a su matriz económica, tiene mucho para generar en ese plano. Turismo de reuniones, turismo de nieve también son productos destacados de Mendoza, si bien turismo de nieve también está sufriendo los contratiempos del cambio climático. Bueno, puedo saltar a la parte de gestión. En términos normativos, una serie de leyes que sería como extenso enumerar, vinculadas con el turismo. Respecto de la formación, es interesante decir que las carreras de turismo en Mendoza tienen más de medio siglo, al menos la más antigua, en la Universidad de Champagnat, la Escuela de Turismo y las Malvinas también un poco menos, pero está por ahí. Hay una treintena de institutos terciarios de gestión provincial que recientemente unificaron, homogenizaron su propuesta académica, y 3 universidades privadas, la Concagua, Champagnat, Congreso, y 2 públicas, la UTN y la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, para cerrar podría mencionar en relación con todo eso, en términos de investigación, habría que destacar la gestión del Ministerio del Turismo, específicamente el Observatorio de Turismo, que desde el 2010 publica sus anuarios estadísticos de turismo. En segundo lugar, la producción que hay desde la Universidad de Aconcagua, y se financian proyectos de investigación, 36 hasta el año pasado, desde 2009, y en la Universidad Nacional de Cuyo, que en 2020, o sea, el año pasado, fundó el Instituto de Investigaciones de Turismo e Identidad, y también una revista científica que se llama Revista de Turismo e Identidad. Bueno, con eso yo cerraría un poco este paneo, esta descripción del turismo en Mendoza en los últimos 15 años. En el trabajo hay algunas reflexiones, algunas críticas más específicas. Yo aquí les he presentado más bien como una descripción o enumeración de estos 15 años. Y bueno, y principalmente esa última parte sobre la relación de los planes con la Ley Nacional de Turismo pone más en evidencia la distancia que ha habido en la formulación de los planes respecto de la cuestión de la accesibilidad.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por tu presentación. José Luis, no sé si estás por ahí. Acá estamos. Muchas gracias, Diego. Quedaría ahora, además de agradecer a la universidad por esta fantástica experiencia, tener la posibilidad de intercambiar algunas preguntas, si es que tenemos un momento más. Por supuesto que sí, José Luis. Ahí estoy mirando el chat y no hay ninguna consulta en el chat. Hay simplemente felicitaciones, agradecimientos y sí, bueno, ahí dice Susana Ríos, este año en pandemia volví por segunda vez y llegaste al Cristo Redentor y el Cañón de la Tuel, inolvidable. Nos dejan contactos. Para todos los que quieran hacer alguna pregunta, les damos el espacio ahora, si quieren habilitar el micrófono o pueden dejar la consulta en el chat y lo leemos. De igual manera, va a quedar la presentación guardada en nuestro canal de YouTube, que los invitamos a suscribirse, que es Fatu Uncoma. Ahí están todas las charlas de nuestro ciclo grabadas, por si quieren volver a consultarlas o poder trabajarlas en vuestras universidades, lo que necesiten. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Si me dejan, me gustaría preguntarle a Natalia, si es que está por ahí. Ella, cuando habló del presupuesto, mencionó el impuesto que mencionábamos siempre como DNT. ¿Es un impuesto de asignación específica o se calcula y se pone en el presupuesto lo que va a significar a lo largo del año? No, es un impuesto de asignación específica, pero ahí medio que yo lo dejé entrever, hay un presupuesto que se construye en base a lo que se estima que se va a recaudar. Después la recaudación puede ser mucho mayor o pudo, digamos, no en este periodo, hagamos como dijo Diego, olvidémonos de este periodo, hablemos en tiempos normales. La recaudación sigue su rumbo de acuerdo a la cantidad de pasajes que se vendieran, etcétera, etcétera, pero después el presupuesto queda fijo a lo que se fijó. Y no solo eso, sino que después el devengado de ese presupuesto en general la historia ha demostrado que siempre ha sido bastante menor. O sea que no ha importado cuán alta ha sido la recaudación por el impuesto, sino que se ha como respetado y subejecutado lo del presupuesto. O sea, se ha aprovechado ese impuesto que tiene una asignación específica, pero para otros fines. Jackie, tu pregunta, ¿dónde se va a poder encontrar la charla? Es en el canal del YouTube de la carrera de turismo de la Universidad Nacional Comahue. Fatu Uncoma. Es posible. Te encuentran en el chat. Graciela, José Luis, se te está cortando, me parece. Posibilidad de a lo largo, saliendo un poco de tu trabajo. ¿Corta? Ahora sí. Espero que aparezca bien. Saliendo un poco de tu trabajo, esto de que tener una sustentable, para poner un término, ¿lo ves como posible a lo largo de toda la costa o los agentes económicos prefieren seguir teniendo cemento? Es posible, es posible. De hecho, cuando en Gesell se gestaba todo este proceso de remodelación del frente costero, en Pinamar había consenso también, porque convengamos que el problema ambiental es regional, escapa de una jurisdicción política, y la medida debería ser tomada en forma conjunta. El diseño de la nueva estructura de los balnearios es más amigable con el ambiente, porque no es un obstáculo, no es una barrera. Al estar sobrelevado, no interviene tanto en la dinámica costera.
Pero también es una cuestión cultural. Nosotros tenemos, bueno, a través de nuestro grupo de investigación hemos llevado adelante investigaciones en distintas localidades de la costa de la provincia de Buenos Aires, y hay hábitos de consumo que son muy particulares de cada destino. Por ejemplo, la demanda de Pinamar exige estar con la camioneta sobre la arena al lado del mar. Y un problema muy serio que tiene Pinamar es el tránsito vehicular sobre la playa. Gesell también lo tiene, ¿eh? No, digamos que por más que hay ordenanzas que lo impiden, de hecho es práctica cultural. Quien nace en estas localidades entiende que la playa es una extensión de su terruño, y desde caminar, andar en moto o andar en un jeep o en un vehículo que lo permita, es parte del quehacer de las localidades. El tema es la conciencia, porque todo peso que le pongamos en la playa va en detrimento de la calidad del recurso. Ahora, con modificar las instalaciones, yo entiendo que sería lo más amistoso que se le puede hacer al ambiente. Toda la provincia de Buenos Aires lamentablemente tiene un fuerte proceso erosivo. Mar del Plata es el caso número 1. Nosotros llenamos toda nuestra costa de escolleras, pero no se bajan los bañarios de cemento. Entonces, a veces hay que pensar un poco más allá y tratar de preservar el recurso. Y en esto de preservarlo son estas intervenciones que hay que tomar. Son decisiones muy fuertes porque está todo lo económico por detrás y el peso que tienen los actores en su momento. Particularmente defiendo el modelo de equipamiento en altura, el palafito, como también la Rambla, volver a sobrelevarla, porque eso está hablando que el ambiente está respondiendo, el ambiente quiere generar el primer cordón de médano que fue truncado, que fue decapitado, pero hay que darle el espacio para que se genere, no hay que ponerle estorbos, sino hay que permitirle que la arena circule naturalmente y acompañe con la naturaleza, y así se va a poder mantener la playa, si no, la playa va a ser más corta cada verano. Gracias, Graciela. No, de nada. José Luis, si me permitís, hay una pregunta de Mara Jalil, bueno, que podemos dársela a Juan Pablo o a Diego. Mara dice, muchas gracias por compartir sus experiencias. Quisiera consultarles en breves palabras cuáles son los principales desafíos que devienen en este contexto de pandemia para la continuidad de sus investigaciones, barreras y oportunidades. Para el que quiera responder. Bueno, a ver, yo puedo hacer una Diego. respuesta cortita. En términos de... Hubo más bien, más allá de que mencioné esta inaccesibilidad al archivo del Diario de los Andes, esto era anterior a la pandemia, que dejaron de tener ese acceso directo, libre, en forma online, y bueno, no se podía tampoco en forma presencial. Fuera de eso, en realidad fue un tema que nos despertó muchas inquietudes y posibilidades de investigaciones. Yo era un tema que inicialmente no me interesaba meterme y terminé haciendo 4 publicaciones sobre esto, porque creo que no solo nos interpeló, sino que nos pasó por arriba. En definitiva, bueno, yo además trabajo temas de turismo y relaciones internacionales. En CONICET pertenezco, de hecho, a esa área. Entre paréntesis, podríamos aprovechar los presentes, este equipo, los autores y de los otros volúmenes del libro, en algún momento para hacer algún petitorio a CONICET para abrir un área específica de investigaciones en turismo. Digo, en este sentido, bueno, turismo y relaciones internacionales, que es un maridaje, por usar un término vitivinícola, que no es habitual, bueno, pasó a tener bastante relevancia, ¿no? El turismo fue el vector de contagios y a su vez en el mundo, con lo cual pasó a ser un objeto de estudio de las relaciones internacionales y a su vez la actividad más restringida, obviamente. Entonces, bueno, para mí generó más oportunidades en términos de investigación, ¿no? Si esa es la pregunta. Y aprovecho, bueno, el paréntesis que hice, que vi que Natalia hizo un gesto curioso para decir que en algún momento, hace unos pocos años, para un pequeño informe que tuve que hacer para el directorio de CONICET, me llamaba la atención que había no había investigaciones ni de investigadores ni de becarios sobre temas de economía, de turismo. Me estoy como yendo del tema, pero aprovecho el gesto de Natalia para
para incentivar a más investigaciones sobre economía del turismo. Me llamaba la atención, no digo, el turismo que nace de la mano de la economía, de la geografía, en la Argentina se ve que está dando sus primeros pasos nomás. Ahora lo estamos activando bastante en La Plata. Gracias, Diego, y gracias, Natalia. Ahí hay una pregunta para Juan Pablo, de Natalia, y Sí, yo también tenía una pregunta. de Natalia Porto y también de Enrique Amadasi. ¿Te pregunto? Sí, Natalia, por favor. Bueno, yo quería preguntarte, Juan Pablo, porque cuando vi que habías escrito sobre estadísticas y eso, en realidad no es una pregunta que tal vez me puedas responder, sino saber tu impresión. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en estos temas, ¿se me escucha bien o se me escucha más o menos? Se escucha como otro audio. Sí, A ver, ahora. A ver ahí. Se te escucha bien, Cuando empecé Natalia. a trabajar Dale, en dale. estos temas, Sí. empecé a tratar de recolectar datos y me resultaba muy difícil. Recuerdo un cuadernito que me habían dado en la Secretaría de Turismo de Nación, que después perdí y nunca más encontré, y unas hojas que había de la balanza de pagos, que tenían un montón de datos que después también perdí. Y mi pregunta es, ¿por qué los datos en turismo no son accesibles? ¿Por qué no están en las páginas? ¿Por qué no tenemos acceso a los microdatos? ¿Por qué tenemos que ver las tablas que otros arman y no las que queremos procesar nosotros? Porque eso no pasa en otras áreas en Argentina. Más allá de la calidad de los datos, no vayamos a ese tema, vayamos a ¿por qué te parece a vos que hay tanta reticencia a mostrarnos un dato que nos quieren mostrar y que nosotros no podamos trabajar con esos datos libremente? Mira, te cuento, Natalia. De hecho, bueno, el capítulo fue en el periodo 2005 a 2019, ¿no? Y es como decís vos, buscar datos era muchas veces imposible. Pero bueno, la verdad que si tenemos que ser objetivos, en el último año se está trabajando en lo que es publicar microdatos. No solamente cuando uno entra a la página y verá, están los datos procesados, informes comunes, sino que también están armando acceso para que puedas descargar Excel o toda la información, están subiendo desde parques nacionales, visitas, desagregados por provincia. Es algo nuevo que por suerte, dentro de unos años, cuando se haga, digamos, la evolución de la estadística en este nuevo periodo, por suerte va a ser más fácil buscar información y todavía falta, pero por suerte hoy en día se puede encontrar. Algo que en el periodo hasta de los últimos 15 años no existía, hoy sí está. O por lo menos está empezando. Así que es una buena noticia. Pasa que, bueno, está fuera del periodo, ¿no?, que estábamos analizando. No, está bien, gracias. No, nada. Ahora sí, le damos el espacio entonces a Enrique. Enrique, buenas tardes. La última pregunta entonces, Juan Pablo. Enrique, estás sin micrófono. Gracias, Gabriela. Buenas tardes a todos. Dada la solidez de la presentación de Juan Pablo y sobre todo el capítulo escrito, cuesta meter baza, ¿no? Pero encontré una perlita que por ahí sirve para matizar como contrapunto a lo que nos decía bien Juan Pablo. En el tercero de los operativos, Juan Pablo, visitaste la encuesta de viajes y turismo de los hogares, que me parece que no es al azar, que es el único operativo que no intervenga el INDEC, sino que está a cargo de una consultora, con todas las sospechas que eso genera en el ambiente de la investigación social. Nos hiciste leer bien entre los objetivos que uno de ellos es el perfil de los que no viajan. Repito, el perfil de los que no viajan. Tengo entendido, Juan Pablo, corregime si no, que eso nunca fue publicado. Y justamente para los que venimos de las ciencias sociales, eso desnudaría la estructura social argentina, y para los propios estudios de mercado y de marketing del turismo, sería importantísimo conocer el perfil de quienes no participan de este fenómeno de la actividad turística. ¿Se te ocurre algún comentario sobre eso? Tal cual, Enrique, coincido en 100%, por eso también indiqué como que para mí de los aportes que debería tenernos esa encuesta es justamente tener una noción
de ese mercado, ¿no? Que no viaja, por qué motivos, y que es la única forma hoy en día que nos permite conocerlos, porque las otras encuestas, tanto la EOH como la ETI, se realizan en los destinos. Entonces, es como que siempre van a ser turistas o visitantes. En cambio, esta forma nos permite llegar a esos hogares. Es verdad que es muy difícil conseguir información, de hecho lo intenté contactarme, porque justamente, como la EBIT es la única que no participa del INDEC, nos generaban esas dudas, el tema de consultorías. Intenté preguntar a autoridades que estaban antes, autoridades nuevas, y no tuve la suerte que me pudieran facilitar eso. Ni siquiera, yo también quería ver hasta el formulario de la EBIT nuevo, y no, lamentablemente eso no lo pude ver. Así como le cuento a Natalia, lo bueno que en progresos en microdatos, que vamos a poder tener información que tanto nos costó obtener, en otras cosas sigue habiendo un poco de opacidad. Sí. Comparto lo importante que sería, y lamentablemente por el momento no sabemos, al no poder contar con esos datos, aunque sea uno podría analizar, comparto que sería muy importante tenerlos. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a Enrique. Ahí hay una pregunta para Graciela, que ya sería la última, tenemos que ir cerrando la sala, que es una pregunta de Andrés Pinazzi. Felicita a todos por las intervenciones, muy interesantes, y dice, dado que en el capítulo se enfatiza en la sustentabilidad, ¿existen en GESEL algún plan de gestión de riesgos de desastre, ya sea para tratar los factores antrópicos o los de origen natural? Como plan, no. Existen los mecanismos que toda ciudadanía implementa. Este año, lamentablemente, GESEL sufrió hace poquito tiempo atrás una sudestada tan fuerte como las imágenes que veíamos del año 2009. Y bueno, la forma de salir adelante es con el apoyo de toda la comunidad y las fuerzas vivas. Muchas gracias, Graciela, y muchísimas gracias a todos. Realmente fue un placer, como siempre, tenerlos en nuestra casa. José Luis, sos un gran compañero de fórmula para trabajar en la coordinación de los equipos. A todos, un placer. Diego, Graciela, Natalia, Juan Pablo, Enrique, que ya es amigo de la casa de hace bastante tiempo, y a todos los que estuvieron presentes en el día de hoy, celebrando una vez más el mes del turismo. Como decía el decano, nosotros hemos trabajado todo el mes en la celebración, porque bueno, creemos que es una manera de mantenernos con energía y con buena energía, ¿no? En momentos tan complejos para nuestra actividad. Así que muchísimas gracias a todos por estar. Muchas gracias, José Luis. Y como siempre les decimos, sigan en nuestras redes, que van a tener todas las charlas grabadas para cuando necesiten consultarlas. José Luis. Muchísimas gracias. Me pone muy contento haber participado de este encuentro. Acá veo que mi amiga Rosa Margarita Figueredo, ex directora de Turismo de Bogotá, estuvo participando y escuchándonos. Me da muchísimo placer que tengamos la posibilidad de mostrar nuestro país turísticamente más allá de nuestras fronteras. Me da mucho placer tener la posibilidad de contactarnos con profesionales de todo el país. La verdad que muchísimas gracias Universidad Nacional de Comahue, muchísimas gracias a todos los autores que han participado y muchísimas gracias a todos los que asistieron hoy a la charla. Hasta la próxima. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.